A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. No entanto, o que se vê na prática é o descumprimento desses preceitos básicos, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso dos latino-americanos. Por isso, e também por causa do 6º Colóquio em Direitos Humanos, o programa de hoje traz um debate ampliado sobre o tema. E para falar mais sobre este assunto, estão aqui no estúdio do Conexões a professora Luisa Ripa, que é da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Muchas gracias, igualmente, gracias por invitarme y por todas las delicadezas que han tenido para tenernos aquí. Muchas gracias. Eu que agradeço, professora. Também estamos com a professora da Universidade Federal de Goiás, Helena Esser. Muito obrigada, professora, novamente. Bom, eu que agradeço de estar aqui também, de poder participar desse programa. Bom, e também da Argentina, da Universidade Nacional de Quilmes, a professora Mônica Fernandes. Muito obrigada, professora. Gracias a ustedes, igual que Luisa, pienso que nos dieron son unos excelentes anfitriones. E anfitrionas. Sim. Bom, então vamos começando o nosso debate. Professoras, gostaria que vocês falassem um pouco sobre os direitos humanos na América Latina. Como está a efetivação desses direitos? Também ainda existem muitos casos de descumprimentos, questões de violações desses direitos na América Latina? Bom, professora, se quiser começar, já que está aqui à minha direita. Bueno, yo le daría la palabra en realidad a Luisa, que es como la pionera en el tema de pensar los derechos humanos, ¿no? Por lo menos en la Universidad Nacional de Quilmes. Les comentaba ayer que, bueno, cuando nadie se hacía cargo del tema de los derechos humanos y sobre todo de la educación en derechos humanos, Luisa tomó la posta de ese trabajo y para nosotros se convierte en la referente en la universidad, pero también la referente en Argentina en el tema de educación en derechos humanos. Yo en realidad soy profesora de filosofía, así que entré en el tema de los derechos humanos un poco por casualidad y porque nadie se hacía cargo. Ya en el 94, con las primeras investigaciones que tenían que ver con religión y derechos humanos. Y desde el 2003, como recuerda Mónica, con educación y derechos humanos. A esta pregunta que estás haciendo, yo no podría contestar con todo detalle respecto de la situación en América Latina, pero sí, en términos generales, que en estas décadas se ha dado lo que me parece que se podría llamar una instalación de los derechos humanos, se han instalado. Y en un triple sentido. En primer lugar, en un sentido jurídico. El sistema regional de garantías funciona cada vez más, cada vez mejor, y es un recurso a la mano, digamos, algo que está posibilitado, el sistema de garantías. En segundo lugar, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, hay una instalación institucional que es impresionante. Y estoy hablando de secretarías, comités, comisiones, defensorías. Todo esto va siendo habitual, sabido, consabido y está en el diseño de nuestros países, ¿no? Cada vez más. O sea, no solo los juicios, sino las instituciones, ¿no? Los derechos humanos tienen sus lugares. Y por último, que es lo que yo más trabajo, hay una instalación de tipo cultural. Hace unos días, una profesora de la universidad que trabaja con discapacitados, con personas con discapacidades distintas, y que trabaja entonces el tema de los derechos de las personas con discapacidad, me decía, los derechos humanos están en la boca de todos. Esta frase me parece que expresa esta instalación cultural por la cual se hace parte de la vida cotidiana y se hace parte del lenguaje que se habla y de lo que se dice, y verdaderamente eso ha impregnado a nuestras sociedades, ¿no? A nuestras comunidades, ¿no? Me parece. A mí me gustaría, coincido con lo que dice Luisa, pero me parece que pensando en la perspectiva latinoamericana, yo había traído una cita de un sacerdote jesuita uruguayo, uno de los miembros fundadores del CERPAG, que es Luis Pérez Aguirre, porque me parece que nos brinda la pauta para pensar cuáles son una serie de problemas comunes que tenemos los y las latinoamericanos
en función de alejarnos un poco de lo que hace a las normas jurídicas. Digo, a lo mejor en este último tópico del que hablaba Luisa, vinculado más al tema cultural. Entonces, los problemas comunes de América Latina, debe haber muchos más, y son muy complejos, pero parece que tienen como un denominador común de atropello hacia la dignidad, sobre todo de los más pequeños. Y entonces Pérez Aguirre, que de alguna manera busca en su trabajo sensibilizar en primer lugar a las personas que tiene a su alrededor, dice que la originalidad de los derechos humanos está en el método que nosotros podamos poner en marcha para enseñar y aprender derechos humanos. Porque cuando un niño o una niña sufre por falta de alimentos y comienza a padecer toda una serie de enfermedades que terminan primero con su cuerpo y después terminan matando a su familia, básicamente por el sufrimiento de esa pérdida, esto es también una violación a los derechos humanos y no sabemos quién es el culpable. ¿Quiénes son los culpables de estas atrocidades cometidas, en principio contra la infancia y la adolescencia latinoamericana, ¿verdad? Y entonces Pérez Aguirre de alguna manera provoca una problematización de cuál sería el núcleo, el punto central para que empecemos a hablar de derechos humanos desde una base, si se quiere, entre comillas, de pobreza, para luego sí pensar en toda esa norma, ¿no? Que es importante, es suficiente, pero no es suficiente, digo. Es un vínculo para empezar a hablar, pero que no nos alcanza para ver cuáles son nuestros verdaderos problemas, que también son derechos humanos. Eu gostaria de retomar o que a professora Luisa disse, no aspecto de, sim, eu concordo que acho que direitos humanos na América Latina cresceu muito, sobretudo no que diz respeito às proteções jurídico-políticas institucionais, né, que hoje, em todos os países, mesmo com a Corte Interamericana, assim, a gente tem isso de uma maneira muito mais tranquila, posta, né, no Estado, nas instituições. No entanto, culturalmente, eu acho que a situação é muito mais paradoxal, né? Porque, por um lado, nós encontramos pessoas que afirmam a necessidade da proteção, do resguardo dos direitos humanos, mas, por outro lado, nós encontramos pessoas que não demonstram a menor sensibilidade em relação aos direitos humanos do outro, reivindicam para si mesmos seus direitos, sem nenhum respeito, sem nenhum compromisso com a comunidade em geral, com o outro, né? Então, eu acho que isso, posso falar com mais clareza acerca do Brasil, né? Aqui no Brasil isso é muito claro, né? É muito claro. Infelizmente, diversos segmentos da sociedade, mas eu não quero aqui dizer que sejam instituições ou grupos organizados, antes são pessoas mesmo, é uma mentalidade, a cultura, né? Que tem um verdadeiro desprezo pelo reconhecimento do outro como uma pessoa digna, com direitos, que merece o cuidado e a proteção da sociedade e do Estado. Principalmente se esse outro está numa posição de inferioridade, né? Exatamente. E a gente vê as pessoas, às vezes, falando dos direitos humanos, principalmente a questões ligadas a pessoas que estão em presídios, que cometeram algum tipo de delito. Os direitos humanos só servem para isso, mas não servem para outra coisa. Mas isso revela, antes, o desprezo por aquele e pelos direitos humanos, do que reconhecer que, efetivamente, aquelas pessoas, apesar de terem cometido delitos, mesmo assim, elas têm dignidade enquanto pessoa humana e precisam ser protegidas na sua dignidade, né? Es cierto y creo que esto tiene que ver con quizá el problema más duro, digamos, que es la verdad de esta defensa de los derechos humanos, la verdad de esto de estar en la boca de todos, qué significa esto en la vida concreta, en las relaciones concretas. Sobre todo, si además le hacemos caso a Mónica y a Pérez Aguirre, de poner el escenario de la pobreza como el escenario absolutamente determinante. Y sigue habiendo pobreza en América Latina y sigue
Hay un Enrique Dussel, que es el filósofo que ha hecho una ética de la liberación, dice con toda verdad que el mayor problema de la bioética no es la eutanasia, sino la pobreza, porque mientras estamos discutiendo si desenchufamos o no un paciente, se nos murieron 5.000 de hambre. Entonces ese es el problema de la vida. Así que es cierto eso, y diríamos, es la piedra de toque, es la piedra de toque. Sin embargo, algunas cosas han cambiado. No hace tanto que, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿pero sos garantista? Y decir que uno era garantista era una mala palabra. O los derechos humanos, me acuerdo cuando iniciábamos las cosas en educación, en las universidades gozaban de una gran simpatía y de un gran respeto, pero de una igual ignorancia y marginalidad. O sea, todos decían, oh sí, los derechos humanos, oh, los derechos humanos, pero no se sabía quién se ocupaba, dónde estaban, quién sabía de esto, a qué se referían concretamente. Eso ha variado sustancialmente. Eso ha variado sustancialmente. Es decir, hoy se pueden identificar lugares institucionales, se pueden identificar, hoy podemos enseñar derechos humanos con el ejemplar de la Constitución argentina. Eso es una revolución. Eso es una revolución, porque están en el texto constitucional. Eso significa un viraje que después se va convirtiendo en vida concreta, ¿no? Por supuesto, nunca estará acabado, digamos, pero tampoco es igual a cero, ¿no? Digamos, no siempre es igual. Así que me parece que sí, también tenemos que advertir estas cosas que han significado cambios, ¿no? Sí. Perdón, por eso decía que es tan importante el tema de que los derechos humanos estén reconocidos en las normas nacionales, regionales e internacionales. Pero también es cierto que una vez que tenemos ese paso dado, creo que lo importante es trabajar en la sensibilización para que nadie confunda de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? E nesse sentido a educação é fundamental. Claro. Porque é o modo que se tem de espalhar uma cultura de direitos humanos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você continua conferindo essa discussão sobre direitos humanos na América Latina. Já estamos de volta com mais um debate ampliado do Conexões. E o tema de hoje é direitos humanos na América Latina. Para falar sobre isso, estão aqui no estúdio a professora Luísa Ripa, que é da Universidade Nacional de Quilmes, a professora Helena Esser, que é professora aqui da Universidade Federal de Goiás, e a professora Mônica Fernandes, que também é da Universidade de Quilmes, na Argentina. Bom, para continuar um pouco o que a gente já havia falado no primeiro bloco, o que vocês acreditam que uma interação maior entre os países da América Latina pode auxiliar na efetivação desses direitos humanos? Também de que forma que pode acontecer essa interação? Seria por meio da educação, da cultura? Bueno, que hable Mónica, que es la que coordina la red. Sí. No, bueno, solamente una primera perspectiva, ¿no? Esta posibilidad de estar reunidos y reunidas conversando acerca de los problemas que tenemos en común y los tópicos sobre los cuales deberíamos trabajar, me parece que es un primer adelanto, ¿no? Para comenzar a trabajar de manera conjunta. Creo que la política de los países latinoamericanos, digo, esta es mi perspectiva personal, de alguna manera nos brinda la pauta para pensar en esta reunión de profesores, profesoras, de políticos y políticas para abordar esos problemas comunes. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur en Derechos Humanos, que se reúne justamente para trabajar estos temas que hacen a la comunidad latinoamericana. Y allí participan Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela. Y ellos organizan unas reuniones que, bueno, por el momento ellos le llaman de altas autoridades del Mercosur. Se reúnen, sus reuniones son políticas, pero en sentido gubernamental.
Parece que nuestros encuentros están más vinculados a pensar la cultura y la educación que a pensar los grandes problemas de la política gubernamental. Pero sin embargo, el frente que nosotros podríamos organizar desde lo cultural y educativo podría acompañar el desarrollo o por lo menos iniciativas sobre las políticas públicas en principio vinculadas a la educação, não? Sim, eu concordo plenamente. Acho que, numa certa medida, nós temos, ao mesmo tempo, um movimento governamental na América Latina de aproximação e muitas vezes de cooperação entre os países, e também no âmbito das universidades da educação nós estamos no mesmo movimento. Né? No que diz respeito a redes de direitos humanos, a UFG participa de mais de uma rede de integração latino-americana de direitos humanos. Né? A rede de educação e direitos humanos, o consórcio latino-americano de pós-graduação em direitos humanos, e com isso nós temos um contato bastante ampliado com professores, com universidades, com estudantes em toda a América Latina, no sentido de participar da formação de uma cultura, do desenvolvimento de um pensamento voltado para direitos humanos. Sin perder, perdón Luisa, sin perder la independencia que podemos tener como academia, ¿no? Como universitarios y universitarias, porque la perspectiva de la política gubernamental seguramente tendrá otros intereses que atender. En cambio, en nuestro caso, creo que si bien no es que estamos desconectados de la política pública gubernamental, pero en principio tenemos que ser la voz que critique esas políticas gubernamentales, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo agregaría una cosa, digamos, en estas especies de especializaciones que podría tener los derechos humanos, el lugar de la educación, el escenario de la educación, no es uno más. Por la siguiente razón, este es un argumento de un profesor Salvioli que lo dice con mucha claridad y me parece que es rotunda. Las políticas públicas son llevadas adelante por personas que se han formado en las universidades. En la mayoría de las universidades, por lo menos en Argentina, en universidades públicas. Entonces, la cuestión de la educación en y para los derechos humanos es absolutamente crucial también para las políticas públicas. Fíjense que en la línea de lo que yo había dicho antes de esto de que los derechos humanos, cuando empezábamos a hablar de esto, tenían una gran simpatía y una gran acogida, pero eso no se concretaba en cursos concretos, en planes concretos, etc., hace que nosotros descubriéramos que, por ejemplo, a nivel de lo que son la formación de formadores, o sea, los estudios que hacen los que después van a ser docentes, y que a nivel del secundario en Argentina tienen que enseñar derechos humanos. En sus currículas de formación no tienen formación en derechos humanos. Por tanto, después van a tener que enseñar cosas que ignoran, y que las aprenderán como puedan, porque no las tienen dentro de su currícula. Este desfasaje entre lo que se enseña, lo que efectivamente se aprende y lo que después va a haber que actuar, sea como docente, sea como político, es uno de los lugares cruciales. Y en ese sentido, entonces, este trabajo que nosotros hacemos desde el 2003 con la investigación, pero desde el 2006 reuniéndonos en coloquios interamericanos en torno al tema de educación y derechos humanos, con esta especialización que ha tenido la cuestión de la educación y los derechos humanos, no es un tema más, no es un tema más. Es un tema que puede permitir el soporte efectivo, real, para que suceda esto que vos decías, que en la vida concreta haya un respeto a la dignidad que sea de verdad y que no sea solamente de palabra, para que en lo que vos decís, en estas reuniones políticas, estos que allí se reúnen no solamente conozcan los derechos humanos porque conocen los tratados, sino porque han tenido una formación adecuada y sostenida. Esto recién está comenzando, recién está comenzando. O sea, en una década más, este panel hablaría en otros términos, tendría otros datos, otras realidades, pues esto recién está comenzando. Pensemos que pensemos en lo institucional, muchos de los defensores del pueblo, por ejemplo, ¿quién sabe qué tipo de formación
han tenido, y seguramente no dentro de sus currículas habituales, a menos que hayan estudiado leyes, sino en algún tipo de taller, en algún tipo de formación, en el curso del Instituto Interamericano, en fin, pero hoy eso está cambiando y eso me parece que va a producir cambios que apenas podemos vislumbrar, ¿no? Importantes. A mí, yo le agregaría, Luisa, comparto totalmente lo que decís, pero le agregaría el tema de que como educadores en las comunidades universitarias, y sobre todo por nuestro trabajo con comunidades educativas, le agregaría la voz de los que siempre, de aquellas personas que siempre estuvieron como calladas, ¿no? La voz de la comunidad a la que supuestamente, entre comillas, uno le extiende el brazo, ¿no? Para ir a llevarle el conocimiento. En realidad, trabajar con la comunidad de extramuros universitarios es pensar en cómo relevar el tratamiento de cuáles son los problemas que efectivamente tienen esas poblaciones y poder comenzar ahora sí a hablar de las soluciones que esos grupos comunitarios pretenden llevar adelante. Estoy pensando una vez escuché a otro brasileño, un teólogo que me gusta mucho, que es Frei Beto, sí. Comentar cómo en esas reuniones para utilizar el presupuesto público, participaba toda la comunidad y había una puja entre los representantes gubernamentales y los representantes de la comunidad. ¿Qué hacemos con estos 10 pesos que tenemos para distribuir? Y los representantes gubernamentales consideraban que había que construir un dispensario, un hospital, ¿cómo llamarle? Una sala de primeros auxilios, sí, para atender el acceso a la salud. Muy noble, una idea muy noble, pero que la comunidad decía que no les interesaba tener un servicio de salud, que preferían tener un lugar donde poder jugar al fútbol. Y entonces comenzaba la discusión, ¿no? Digo, ¿qué es mejor? ¿Tener acceso a la salud o tener acceso al deporte? Al deporte, sobre todo un deporte bien popular, como el fútbol. Y bueno, comenzó la discusión, el conflicto, y se resolvió terminar con el dejar de lado la decisión o la idea de la parte gubernamental y pensar en comenzar a construir esta cancha de fútbol para que los jóvenes del lugar participaran de ese deporte. Había que evaluarlo para saber quién había tenido razón. Con el paso del tiempo, esas evaluaciones futuras dieron como resultado, la conclusión final fue que no necesitaban ese dispensario de salud los habitantes, porque al estar en contacto con otras personas practicando fútbol, no necesitaban ni medicación, ni atención a la salud, porque además se alimentaban bien, se alejaban de las drogas, se alejaban de los conflictos urbanos que uno ya conoce, con lo cual digo, nuestra conclusión sería, no estamos escuchando la voz de aquellos que son los que conocen de sus conflictos. Creo que esta es esta idea, ¿no? de hacer participar a la universidad de la comunidad, pero no para llevar el conocimiento, sino para recoger ese conocimiento que la comunidad tiene. Sim, isso é importantíssimo. E na nossa prática cotidiana, normalmente não agimos assim. A universidade apresenta o conhecimento, né? Então, acho que, sobretudo, os projetos de extensão devem ser fomentados e com essa perspectiva de conhecer a comunidade, de auxiliar a comunidade naquilo que para ela é importante. Yo creo que esto, técnicamente podría decirse así, ¿quién sabe y quién tiene derecho a decidir? Esto es muy importante porque en educación puede ocurrir que hablemos de los derechos humanos, que enseñemos los derechos humanos, pero lo hablamos los que sabemos, lo enseñamos magistralmente y los demás a callarse la boca y a repetir.
En ese sentido, me acuerdo que en el tercer coloquio interamericano que se hizo en Quilmes, una de las cosas que me gustaba trabajar es la idea de cuando se produce la educación, ¿quiénes son los que saben? ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes vienen con saberes previos? Y verdaderamente estoy convencida de que todos vienen con saberes previos. Los docentes, por definición. Pero también los que van a aprender vienen con una serie de saberes previos y merecen, como dice Mónica, ser escuchados. Y también la comunidad, la familia, vienen con una serie de saberes que habitualmente en nuestra escuela formal son silenciados y que sin embargo también merecen ser escuchados. Yo sueño con una educación donde en el primer encuentro con los padres, el director de la escuela pregunte: ¿y ustedes qué quieren que sus hijos aprendan y por qué? Y en orden a derechos humanos, ¿qué tendríamos que hacer y por qué? Que la primera cosa fuera una pregunta y escuchar. Esto sería una nueva revolución, no solo referido a los derechos humanos, sino algo que está muy unido a esto, que sería a una postura ética frente a los derechos humanos porque la cuestión de la dignidad no solamente es técnicamente de los derechos humanos, sino que es la cuestión ética fundamental, ¿no? que tiene que ver absolutamente con todos y todas, ¿no? Y que empezara con una pregunta. Y a partir de ahí después se reúne ese director con los docentes y dicen: ¿cómo armamos entonces las cosas, dado que la comunidad nos pide esto, ¿no? Imagino que en esa primera reunión padres y madres se quedarían mudos. Se quedarían mudos porque toda la vida fueron a escuchar y aprender qué tenían que hacer, cómo tenían que hacer con sus hijos, cómo tenían que hacerlos, y a ser amenazados de que seguramente no hacían las cosas del todo bien, ¿no? Y yo creo que habría que empezar por ellos, seguir por los chicos y recién terminar con los que técnicamente saben que son docentes e directivos, ¿no? Bom, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco você confere a última parte dessa discussão sobre direitos humanos na América Latina. Não saia daí. O tema do debate ampliado do Conexões de hoje é Direitos Humanos na América Latina. E estão conversando conosco a respeito deste tema a professora Luísa Ripa, que é da Argentina, da Universidade Nacional de Quilmes, a professora Helena Esser, que é da Universidade Federal de Goiás, e a professora Mônica Fernandes, que também é da Argentina, da Universidade de Quilmes. Sem dúvida, acho que, como disse a Luísa, respondendo a primeira pergunta, hoje nós temos, em toda a América Latina, uma série de instituições que estão bastante fortalecidas, né? que dão uma certa estabilidade democrática aos estados, aos diversos estados da América Latina. Alguns mais, outros menos, mas todos têm uma certa... alcançam já um patamar que a gente pode chamar de democrático, né? Mas isso, infelizmente, não garante a presença dos direitos humanos. Pelo contrário, continuam sendo violados. E, do meu ponto de vista, me parece que a violação aos direitos humanos ela é bastante propiciada por ainda por resquícios, por restos não resolvidos dos períodos ditatoriais. Quer dizer, nós somos habituados, tanto a sociedade civil quanto algumas instituições que perduram, a usar de violência, violações, torturas, e isso permanece. E não chega a causar incômodo na sociedade civil, né? Aqui no Brasil, mais de uma vez, a gente ouve as pessoas dizerem: não, mas mereceu, né? Tá bem feito. A segurança implica justamente em repressão. Bom, dando margem para uma atuação muito pouco democrática, muito pouco respeitosa aos direitos humanos, né? E isso acontece não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. A gente viu recentemente com as manifestações, né, a ação da polícia. Sim, aqui no Brasil a gente tem isso muito próximo, né, nas manifestações. Sin embargo,
Yo creo que ha habido algo que es un cambio sustancial y que hay que señalarlo. Cuando en el 83 en la Argentina vuelve la democracia, yo tenía más años de haber vivido bajo golpes militares que bajo democracia. Esta es la primera vez que en la Argentina hay 30 años de democracia. Estamos celebrándolo por todos lados, porque 30 años de democracia no tuvo nunca. Y entonces los argentinos y argentinas estábamos acostumbrados, y me animo a decir que en el resto de Latinoamérica también, a que cada tanto, dados que teníamos problemas sociales y problemas económicos y problemas políticos, iban a venir los militares y iban a ser salvadores sociales. Podríamos estar a favor o en contra, pero esta recurrencia al golpe militar, a la ruptura de la democracia y de las instituciones, estaba instalado en nuestro imaginario social, en nuestras representaciones, y bueno, sabíamos que era algo que podía ocurrir. Y digamos, algunos estábamos decididamente en contra, otros más o menos, y circulaban comentarios como estos: bueno, con todo el dinero que gastamos en diputados y senadores, que esa plata se use para hacer viviendas, con todo el dinero que gastamos, ¿no?, que esa plata se use para hacer hospitales, etcétera. Y finalmente, a pesar de que todos los golpes militares, todos los gobiernos militares acabaron en fracasos económicos, porque acabamos con más deuda y con más pobreza, fracasos sociales porque acabamos con más problemas, con fracasos de todo tipo. Pero a pesar de eso, en el imaginario y en las representaciones sociales estaba esto de la recurrencia al golpe. Eso hoy ha desaparecido. Ya no es una variable posible. Y entonces, con todos los problemas que vos señalás, yo creo que nosotros hoy tenemos la posibilidad de una insistencia en la democracia. Y la insistencia, a diferencia de lo que puede ser la resistencia o la constancia, la resistencia, por ejemplo, como la que tuvieron los franceses en la resistencia frente a los nazis, tiene una fuerza enorme, una capacidad de reunión, etcétera. A lo mejor nosotros no tenemos eso, no lo tenemos totalmente. La constancia hace que algo se mantenga inalterable durante el tiempo, tampoco es nuestra historia. Pero la insistencia es esa posibilidad de volver a empezar, y eso sí lo tenemos. En la Argentina se habían cerrado la posibilidad de los juicios y hoy volvemos a tener juicios. Se hacían condenas, pero que se cumplían en situaciones especiales, casi diría en hoteles de 5 estrellas militares, y eso no era una condena, y hoy están en la cárcel común, etcétera. Es decir, digamos, en otros países estaban cerradas las posibilidades de los juicios y se abren. Y esto es porque volvemos a empezar. María Elena Walsh tiene una canción muy bonita que habla de la cigarra y dice: tantas veces me morí, tantas veces me mataron, tantas veces volvió el verano y volví a cantar, ¿no? Esto de estas especies de volver a la vida, respecto de la democracia, me parece que es nuestro estilo, y que el señalamiento de lo que falta no tiene que evitarnos reconocer nuestra fuerza y nuestra capacidad de insistir, ¿no? Es difícil agregar algo a lo interesante de lo de Elena y de lo de Luisa, pero se me ocurre pensar en que en uno de los principios que también son fundamentales para pensar derechos humanos, pero paradójicos, es un principio paradójico. Es decir, el mismo actor social que debe garantizar la presencia de los derechos humanos es el que, o es quien viola al mismo tiempo los derechos humanos. Entonces pienso, no hay una forma de pensar la democracia, es decir, es imposible pensar la democracia si no está en vínculo con los derechos humanos. Y de la misma manera es imposible pensar los derechos humanos si no estamos en una democracia. Ahora tenemos dos principios fundamentales para plantearlo. Existe una democracia, en nuestro caso en Argentina desde el 83, como decía Luisa, que de a poco fue reconociendo derechos humanos diversos. Digo, me parece que un ejemplo de lo que quiero comentar es esto que decía la compañera.
4 mujeres hablando de temas que tradicionalmente han sido de los hombres. Esto hubiese sido... Y de los abogados. Bueno, esto hubiese sido impensable hace 20 años, 30, incluso hasta 10 años, ¿verdad? Este es un logro, ¿no? Un logro y un reconocimiento a una serie de luchas sociales que se van dando en el seno de las democracias, que no pueden darse en seno de gobiernos dictatoriales. Digo, entonces, este avance en los derechos, digo, para continuar también con lo que decía Luis ayer en la conferencia inaugural, esta idea nefasta de hablar de los derechos humanos como si fueran teorías de generaciones. No es teorías de generaciones, es un avance en el empoderamiento, el agenciamiento de la ciudadanía, porque las democracias se los permiten. Digo, esto seria impensable em governos ditatoriais. Também as pessoas agora têm saído para cobrar esses direitos ainda mais as suas. Claro. Por ejemplo, en la Argentina hoy, cualquiera que abra el diario o prenda la televisión va a escuchar cómo se habla. Bueno, Galeano decía lo mismo respecto a Venezuela. Se habla diciendo que se impide la libertad de expresión, que está expresada con toda libertad. O sea, la queja contra la libertad de la expresión está expresada con toda libertad. Y es una muestra de lo que dice Mónica, es decir, es algo que solo funciona en democracia y seguimos viendo lo que nos falta, nos sigue doliendo lo que nos falta es importante, porque hay tantos estamentos donde no hay democracia. En las instituciones educativas, por ejemplo, la democracia no está, en las instituciones religiosas la democracia no está, en las familias, bueno, en fin. Esto dista de estar cumplido, digamos, pero de todas maneras la percepción de lo que falta y la manifestación y hasta la protesta de lo que falta se puede dar porque hay democracia, ¿no? Esto es parte de lo paradojal, ¿no? Ustedes mismos acaban de tener todas estas manifestaciones impresionantes por la suba del boleto. Y esto hubiera sido impensable en regímenes dictatoriales, porque el miedo a perder la vida acalla voces, ¿no? Hoy sabemos que no nos van a matar, y esto no es pequeña cosa, ¿no? Algo mais a acrescentar, professora? Eu só ia acrescentar que esse paradoxo da democracia é justamente aquilo que dá vida à democracia, né? Que faz com que a democracia e também os direitos humanos sejam sempre algo inacabado, algo sempre a ser construído pela ação dos próprios participantes, né? Isso que é o encantador, né? Um paradoxo, mas ao mesmo tempo é a possibilidade do novo. E sempre mais direitos sendo agregados, né? Bom, professora, agradeço muito a presença de todos vocês, professora Luísa Ripa da Argentina, professora Helena Esser aqui da UFG, professora Mônica Fernandes, muito obrigada às três por estarem presentes hoje. Muchas gracias también a ustedes por la oportunidad de poder comentar esto. Muchas gracias. Bueno, agradezco también la posibilidad de estar hablando con ustedes, más allá de la presión que me provoca las cámaras, ¿verdad? Eu agradeço particularmente aos colegas que vieram participar do colóquio e que contribuem conosco para pensar direitos humanos e para criar condições para que isso venha a acontecer. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões, mandando perguntas, sugestões de pauta, até mesmo matérias prontas. Você faz isso mandando um e-mail para o programa ou então acessando as redes sociais. E o Conexões de hoje chega ao fim. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana!